Buenas tardes. Buenas tardes, Juli. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien acá por cocinar rapidito hasta que empiecen las clases? Muy bien, aprovechando el tiempo. Hola, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo están, chicos? Les llegó la notificación que el jueves mañana hacemos la que nos quedó pendiente. Profe, ¿va a quedar grabada? Yo no puedo mañana. Esperemos que sí, que quede grabada. ¿Nos podés a esa hora? ¿Podés más temprano? ¿O, o el día no podés? Yo puedo hasta las 7. Después tengo un compromiso. Si es más temprano, podría. A mí me Pero Hola, buenas encantaría. tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Allá. Bien. ¿Cómo estás? Muy bien, Eh, muy bien. eso, que fuera más temprano. Pero ahora lo hablamos entre los que estamos acá. Sí, total, los que vienen son los que intervienen. Y yo pregunto, y si se puede, lo hacemos a las 5 en vez de las 7:30. Pero ahora preguntamos a todos, porque por ahí a muchos le complicamos la vida si es antes. genial, perfecto. Gracias, profe. No, nada, por favor. Hacedme acordar que, sí, más o menos a mitad, porque a la mitad están todos. Después, cuando estamos por terminar, empiezan a bajarse algunos. Son 7:30, a las 8:30. No, sí, está bien. 8:30, ¿me haces acordar que lo pregunte? Me decís, perdón, profe, son las 8:30. Y Sí, ahí, dale. Sí, 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 gracias. sí. Por favor. Aprovecho y les pregunto antes de empezar. Respiración, ¿alcanzamos a ver la última clase? No, no, nos quedó pendiente respiración. Bien, vamos a empezar por ahí entonces. Bueno, voy arrancando. Ya que no quedó eso pendiente. Ahí estamos. Bueno, vamos a empezar con la respiración. ¿Sí? Todos los organismos que vivimos sobre la Tierra lo podemos dividir en dos: organismos aeróbicos y organismos anaeróbicos. Los aeróbicos necesitamos el oxígeno para poder obtener energía. ¿Cuál es la molécula de energía que necesitamos? Es el ATP. ¿Sí? La que necesitamos es el ATP. Entonces tenemos dos caminos para hacerlo, una aeróbica y otra anaeróbica. Hay microorganismos que no necesitan oxígeno, que en realidad pueden vivir sin oxígeno, y otros que necesitamos el oxígeno para hacer la respiración. ¿Por qué necesitamos el oxígeno? Porque es mucho más eficiente el proceso de respiración, el proceso de obtención de energía. Vamos a ver primero la fórmula general de la respiración y después me voy a entrar un poquito más en el tema energético. La respiración celular es el proceso inverso de la fotosíntesis, ¿sí? En la fórmula general. Los pasos son distintos, pero es el proceso inverso. Mientras que la respiración celular, tomamos glucosa como una fuente de energía, más oxígeno, desprendemos dióxido de carbono y agua, mientras que la fotosíntesis es todo lo contrario. A partir de dióxido de carbono y agua, en presencia de energía lumínica, producimos glucosa y oxígeno. Obviamente acá se incorpora energía a través de la luz solar y acá se libera energía en forma de ATP.
¿Dónde ocurre la respiración? Bueno, la respiración tiene varios pasos, ¿sí? Pero la organela fundamental que permite la respiración es la mitocondria. La mitocondria tiene un origen similar al, al del cloroplasto. ¿Se acuerdan que yo en algún momento le dije que evolutivamente el cloroplasto era un organismo independiente que cuando fue fagocitado, fue comido por otra célula, aprovechó, en vez de digerirlo, aprovechó que estaba liberando, en presencia de luz, liberaba glucosa. Y entonces se hizo una endosimbiosis, ¿sí? Ese organismo, el cloroplasto, aportaba azúcares y la célula que lo contenía le daba protección. La mitocondria ocurre lo mismo. Cuando aparecen los organismos fotosintéticos, empiezan a saturar de oxígeno la Tierra. El oxígeno oxida, rompe. Entonces fue la primera extinción masiva. Muchos microorganismos que no toleraban el oxígeno empezaron a morir. Apareció un microorganismo que podía aprovechar ese oxígeno para hacer más eficiente, ¿sí?, el proceso de obtención de energía. Ese microorganismo fue también nuevamente fagocitado por otro organismo y se volvió a hacer una endosimbiosis. Estos organismos, ¿cómo sabemos que fueron producto de una endosimbiosis? También nuevamente por la doble pared celular y la presencia de ADN, ¿sí?, dentro de la mitocondria. Las mitocondrias, al igual de los cloroplastos, se pueden multiplicar en función de la necesidad. Si una célula necesita obtener más energía, va a multiplicar sus mitocondrias. Si no, con la mínima cantidad innecesaria, ya está. Esto creo que se los había dicho en la primera clase, es la razón por la cual nosotros entrenamos, ¿sí? Pues los animales, cuando corren y hacen ejercicios, sus células registran que necesitan más oxígeno, necesitan más energía. Como necesitan más energía, sus mitocondrias se multiplican. Sigamos. Bien. ¿Cómo ocurre este proceso? Vamos a obtener energía, ¿sí? Y tenemos dos formas, sin oxígeno y con oxígeno. Esto es un proceso de fermentación y esto es un proceso de respiración. Lo primero que vamos a partir es de la glucosa, ¿sí? La glucosa es nuestra principal fuente de energía. Las proteínas también pueden pasar por este proceso y las grasas también pasan por este proceso, nada más que tienen otros pasos. Pero vamos a empezar con la principal fuente de energía, que es la glucosa. La glucosa es un azúcar, recuerden eso. La glucosa, por un proceso que se llama glucólisis, lisis rotura, rotura de la glucosa, cada molécula de glucosa que tiene 6 carbonos, se va a romper en 2 moléculas de piruvato, ¿sí? Ese piruvato puede dar origen a varias sustancias. Este proceso se llama proceso fermentativo, ¿sí? Si va a dar origen o a lactato o ácido láctico, a alcohol, ¿sí?, o etanol, a ácido acético, ¿sí?, o acetato, ácido acético, o ácido butírico, ¿sí? Son 4 cosas que pueden dar esos microorganismos que van a obtener energía. ¿Cuál es el proceso? Que por la glucólisis, a ver si está acá, por la glucólisis solamente se consiguen 2 moléculas de ATP. Recuerden esto, el ATP es la molécula energizada, es esa molécula que vamos a necesitar para hacer todos los procesos metabólicos y funcionales que necesita un ser vivo. Entonces tenemos que producir ATP. Por medio de la glucólisis se consiguen 2 moléculas de ATP, ¿sí? Esta molécula de 6 carbonos que se va a romper en 2 moléculas de 3 carbonos, que es el piruvato. Este es un proceso, ¿sí?, para el que no se crean que es muy sencillo, lleva 10 pasos diferentes para llegar al piruvato, ¿sí? Algo que les quería... Bueno, esto se lo puedo relatar, pero la verdad ahora, si no, nos vamos a quedar las 2 horas hablando de la glucólisis y no vamos a avanzar. Pero sepan que es un compuesto de 6 carbonos, la glucosa, que se va a formar 2 compuestos de 3 carbonos, que es el piruvato. ¿Qué es lo que pasa? Acá hay una molécula que se llama NAD, que pasa a NADH.
Esa es una molécula que captura hidrógenos. En este proceso hay varios hidrógenos que están dando vuelta. Bueno, el NAD captura hidrógenos. Este NAD no puede quedar con NADH, no puede quedar con ese hidrógeno. Entonces este hidrógeno tiene que desaparecer del NAD. Para desaparecer del NAD es que produce o ácido láctico o alcohol o ácido acético, ¿sí? O ácido butírico. Son 4 sustancias que puede producir. Nuestro organismo, cuando no tiene suficientes mitocondrias o no tiene suficiente oxígeno, produce ácido láctico. El ácido láctico es el responsable, a ver, esperen que los miro, es el responsable. ¿Vieron cuando salimos a correr por primera vez o hace mucho que no hacemos ejercicio y salimos a correr y nos empieza a doler el vaso? Nos duele un costado del vientre. Bueno, el responsable de ese dolor es el ácido láctico. O el del cansancio muscular, el responsable es el ácido láctico. ¿Sí? Se empieza a acumular en músculos y en sangre y eso es lo que produce el cansancio. Hasta que nosotros no limpiamos de ácido láctico nuestro cuerpo, que eso va al hígado y el hígado lo transforma, ¿sí? Se va a poder aprovechar, se va a poder digerir, se va a poder metabolizar, hasta que el hígado no lo vuelve a transformar, ese ácido láctico, nuestro cuerpo está cansado, ¿sí? Tenemos esa sensación de cansancio. Para revertirlo, tenemos que entrenar, ¿sí? Y se van a multiplicar las mitocondrias para que no tenga que pasar esto. Una pregunta. Sí, O sea, las mitocondrias, si hay necesidad de más actividad física, se reproducen las mitocondrias. exacto. Pero si hay menos actividad física, ¿qué es lo que sucede con esas mitocondrias? ¿Quedan como en estado de dormidas o de suspensión o se vuelven a fagocitar o a disolver? O vuelven se van perdiendo, ¿sí? Se van ah. Constantemente, vas perdiendo mitocondrias constantemente, vos tenés que estimular que eso se mantenga reproduciéndose. Entonces, cuando vos entrenás, dejás de entrenar 2 meses y después tenés que volver a empezar. Mm. Es- Ok, gracias. bien. Eh, bien. Ahí me perdí. Entonces, esta es una vía. Hay microorganismos que solamente producen esta vía. Por ejemplo, las bacterias del yogur, ¿sí? Producen ácido láctico. Cuando se comen la lactosa de la leche, producen ácido láctico. Y ese es el sabor del yogur. ¿Sí? Ese sabor ácido del yogur está producido por el ácido láctico, producto de esta fermentación. Las bacterias que forman el vino, ¿sí? se comen el azúcar que trae la uva y van produciendo alcohol, ¿sí? Transforman ese azúcar en alcohol. ¿Qué pasa? El alcohol es tóxico. El alcohol termina matando esas bacterias, ¿sí? Termina esterilizando. Por eso estos procesos fermentativos se utilizan para conservar alimentos. Se descubrieron, ¿sí? Para conservar alimentos. Lo mismo pasa con los picles. Empieza a fermentar los azúcares de la verdura, producen ácido acético y ese ácido acético evita que se descomponga. ¿Por qué? Porque mata todas las bacterias. Bien. Los organismos superiores tenemos la posibilidad de seguir con ese piruvato y que ese piruvato entre a la mitocondria. Ese piruvato va a entrar a la mitocondria, ni bien entra en la membrana de la mitocondria, ese piruvato que tiene 3 carbonos, va a perder un carbono y ese carbono se va a formar dióxido de carbono, ¿sí? Se va a juntar con el oxígeno y se va a formar dióxido de carbono. Ahí se perdió el primer carbono, entonces pasó de un compuesto de 3 carbonos a un compuesto de 2 carbonos. Ese compuesto de 2 carbonos es el acetil, ¿sí? Que figura acá. ¿Ven a dónde empieza el ciclo de Krebs? Acetil. ¿Quién agarra ese acetil en la mitocondria? La CoA. CoA es coenzima A. ¿Sí? Es una molécula bastante grande, el acetil tiene 2 carbonos, la coenzima A es una molécula grande, ¿sí? Agarra ese acetil y pega el acetil al oxalacetato. Y el oxalacetato se forma citrato. Esta cadena, no importa que la sepamos, pero van conformándose distintos compuestos.
isocitrato, cetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato y vuelve a formarse oxalacetato. ¿Sí? Y ese oxalacetato vuelve a unirse. Esto va constantemente dando varias vueltas. ¿Cuál es el objetivo de eso? En el medio de este proceso se empiezan a formar otras moléculas. El NADH, nuevamente NADH, otra vez NADH, una molécula muy parecida al ATP, que es el GTP, pero que rápidamente cuando salga de la célula va a formarse ATP, por eso está entre paréntesis. FADH, que es muy parecida al NADH, nada más que es un poquito menos eficiente, y otro NADH. ¿Para qué quiero todo esto? Bien, y acá vamos a las crestas de la mitocondria. Vuelvo para atrás y les muestro a dónde está ocurriendo todo esto. Acá. Cuando pasa el piruvato a la mitocondria, entra a la membrana de la mitocondria, ahí ya se formó acetil-CoA. En este lugar, sí, acá en la zona intermembranal, entre las dos membranas, se va a ocurrir el ciclo de Krebs. ¿Sí? Y se va a ir el dióxido de carbono. Ya acá rompimos la molécula de glucosa y se formó el dióxido de carbono y se va. Acá, oye, acá estás, mouse. En la cresta, en esta porción de la mitocondria, ocurre lo que le estoy contando ahora. En las crestas. Sí, te escucho. No, sí era en las crestas. Porque En la cresta. no había, Miren, se me cortó, justito, no había escuchado la palabra. Está bien. la membrana, ¿ves? Y ya está la cresta. Esta es la cresta de la membrana. ¿Sí? Bueno, en la cresta de esa membrana, este perro lo hace a propósito. ¿Me escucha hablar? Se pone a llorar para salir. Bien. Serie se llama complejo proteico. Son una serie de proteínas, ¿sí? ¿Qué van a hacer? De este NADH, del FADH, todos estos hay que sacarle el hidrógeno. Yo les dije que necesitábamos sacarle el hidrógeno para que vuelva al ciclo de Krebs. Si yo no lo puedo dejar así, esto tiene una carga, ven que tiene una carga positiva y tiene protones cargados, están ionizados. Eso no puede quedar así. Entonces, de este ciclo del ácido cítrico, del ciclo de Krebs, sale el NADH, el FADH, y hay que hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se transporta, se le quita los protones, ¿sí? Y se van bombeando hacia afuera. Entonces el NADH vuelve a ser NAD, el FADH vuelve a ser FAD, y así sucesivamente, ¿sí? Recuerden, esto viene de acá. El NAD pasa a ser NADH porque sacó un hidrógeno del isocitrato. El NAD pasa a ser NADH porque sacó un hidrógeno del glutarato. Entonces tiene que volver a ser NAD sin la H. Y el FAD tiene que volver a ser FAD sin la H. Entonces le saca los protones y con esos electrones que quedan dando vueltas, que están cargados de energía, hace mover esta maquinaria. Esta proteína es una máquina, literalmente va girando gracias a esos protones. Es un motor eléctrico molecular, ¿sí? Gracias a los electrones que sacó de acá, empieza a moverse, por esa diferencia de potencial, empieza a moverse. Y con esa movida, la molécula de adenosín difosfato de dos fósforos se le pega un fósforo y pasa a ser adenosín trifosfato. El ATP es el santo grial de la energía. ¿Sí? Ahora después les cuento. El ATP es el santo grial de la energía. Entonces necesito producir ATP. Y esto es una maquinaria. Entonces, con este flujo de electrones, yo logro hacer mover esta maquinaria y después me quedan los hidrógenos. ¿Qué hago con el hidrógeno? Agua. Para eso necesitamos el oxígeno, chicos. Nosotros respiramos para que en el proceso de respiración estos protones que nos quedan libres vayan a parar a algún lado. ¿Y a dónde van a parar? Se unen con el oxígeno y forman agua. Entonces, del proceso de respiración se obtienen dos cosas. Dióxido de carbono, que fue de romper la molécula de glucosa, ¿sí? Y agua. Y aparte, como subproducto, ¿sí? Que es el que nos interesa, el ATP.
energía. Esta energía la vamos a usar para absolutamente todo. Ahora que ustedes están pensando, la sinapsis neuronal se produce gracias a ATP. Miles de moléculas de ATP por cada sinapsis se utilizan. ¿Sí? Mueven los músculos, yo muevo los músculos para hablar, miles y miles y miles de moléculas de ATP se están uniendo a las proteínas de mis músculos para que se puedan contraer y dilatar, ¿sí? Y pueda yo hablar. ¿Se entiende? Entonces el ATP se usa para todo, es la fuente de energía. Gracias a eso se puede mover. Por el proceso, vuelvo para atrás. ¿Dónde estaba? No. Por este proceso, ¿sí? Los organismos que no pueden respirar, que no toleran el oxígeno, que son solamente fermentativos, obtienen 2 moléculas de ATP. Por este proceso se obtienen 36, entre 36 y 38, pero vamos a dejarlo en 36 moléculas de ATP. Es varias veces más eficiente obtener energía respirando que no respirando. ¿Eso cómo se traduce? Los organismos que no respiran, que no toman oxígeno para vivir, son microscópicos, son muy chiquitos y sencillos. Los organismos más complejos, como nosotros, las plantas, necesitan producir mucho más ATP, ¿sí? Por lo tanto, respiran. Entonces podemos tener organismos mucho más complejos, pluricelulares. Esa es la maravilla de la respiración. Y eso es gracias al oxígeno. Y ese oxígeno apareció sobre la faz de la Tierra por el proceso de fotosíntesis. Bien, ahora vamos a hablar un poquito, antes de seguir, de cuánto ATP va a necesitar un organismo en función, o cuánta energía, porque lo podemos traducir en eso, en energía, necesita cada organismo, para que tomemos noción de las cosas. ¿Ustedes saben en qué más gastamos energía las personas? ¿Sí? Vamos a hablar de animales, vamos a hablar de animales superiores, hablemos de nosotros. ¿En qué gastamos más energía? Eso va a variar un poquito según la actividad que hagas. Pero nuestro mayor porcentaje de energía que gastamos es en mantener la temperatura corporal. Quiere decir que eso de mantenernos a 36,5 grados centígrados requiere muchísima energía. ¿Sí? Entonces, una persona que es sedentaria y probablemente el 70-80% de toda la energía que consume en el día se destine solamente a mantener la temperatura corporal. Mientras que una persona que hace deportes probablemente esté más cercana al 50%. Pero es una barbaridad, ¿sí? La mayor parte de la energía la gastamos en mantener la temperatura. Algo que podemos observar claramente, las plantas no mantienen su temperatura corporal. Son mucho más eficientes. Por lo tanto, requieren muchísimo menos oxígeno, ¿sí? Entonces van a hacer su metabolismo en función de la temperatura externa. Hay mucha temperatura, requieren una cantidad de oxígeno, hay más metabolismo. Hay baja temperatura, menos metabolismo. Después, con respecto, como las plantas realizan la fotosíntesis, ellas están saturadas de oxígeno. Les falta el dióxido de carbono de la fotosíntesis. Quiere decir que el dióxido de carbono es un bien escaso para las plantas. En cambio, a nosotros el dióxido de carbono no es un bien escaso, no lo usamos para nada, lo tenemos que eliminar. Entonces nosotros exhalamos dióxido de carbono, mientras que las plantas, si pudieran, no liberarían ni una molécula de dióxido de carbono. Nada. ¿Sí? Las plantas van a retener. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros consumimos mucho oxígeno, mientras que una planta va a consumir o 0 oxígeno, y si consume oxígeno va a ser mínimo. ¿Cuándo consumen oxígeno las plantas? Cuando están muriendo. ¿Sí? El proceso de secado. Las plantas, un trigo, va a hacer fotosíntesis, va a estar capturando carbono, hasta el momento en que termina llenado de grano. Una vez que llenó el grano y empieza el proceso de secado de esa planta, la planta empieza a respirar mucho más de la fotosíntesis que realiza. Entonces tiene una liberación neta de dióxido de carbono. Pero si no, la liberación siempre tiene que ser mayor la liberación de oxígeno por la fotosíntesis
que la respiración. La tasa de fotosíntesis tiene que ser superior a la de respiración. En la vida de una planta tiene que ser siempre la fotosíntesis mucho más alta que la respiración, que la tasa de respiración. Los animales al revés, obviamente, bueno, no hacemos fotosíntesis, pero nuestra tasa de respiración se mantiene alta durante todo nuestro ciclo de vida. ¿Alguna pregunta con respecto a respiración? No, va bien. Claro, de eso. Después vamos a hablar un poquito más también de la respiración cuando veamos animales. Lo que les tiene que quedar claro de las plantas es que las plantas no tienen un sistema respiratorio, ¿sí? Para ventear el oxígeno y para poder obtener el oxígeno y poder liberar el dióxido de carbono. No tienen un sistema, ¿sí? Las plantas no tienen ningún tipo de sistema, no lo necesitan. Nosotros sí, porque consumimos mucha mayor cantidad y tenemos que llevar mucha mayor cantidad de oxígeno a cada una de nuestras células. Por lo tanto, tenemos muchas más mitocondrias en nuestras células. Bien, vamos a... Fotosíntesis, respiración, transpiración. Este es cortito, ¿sí? Vamos a ver la transpiración. ¿Para qué transpiran las plantas? ¿Alguno de ustedes sabe? En algún momento lo dije. Para eliminar agua, Van a eliminar agua. ¿Con qué objetivo? Está bien eso que dijiste. Pero ¿con cuál es el objetivo? ¿Volverlo a absorber? Para poder absorber, perfecto. Esa es la respuesta. Pierden para poder absorber agua. O sea, es un mecanismo de circulación del agua. Quiere decir que hay una economía del agua. ¿Sí? De hecho, muchos fisiólogos hablan de economía del agua. Entra el agua. Entra y sale agua. Y en el proceso, en ese correr del agua que está absorbiendo, se mantiene hidratada, puede realizar el proceso de fotosíntesis, la turgencia, el transporte de sustancias, todo eso lo hace en el proceso de la transpiración, o sea, de la economía del agua. Entonces nosotros vamos a tener vías de ingreso del agua y vías de pérdida. Bueno, esto era, los animales transpiran para regular la temperatura, ¿sí? Debido al poder calórico del agua, esto ya que nosotros vemos también la parte animal, se los cuento, nosotros estamos quemando, esto que vimos de respirar, es un proceso de quema, ¿sí? En el cual yo pongo un combustible, la glucosa, ¿sí? La uno con oxígeno, y eso se rompe, libera energía y se produce como desecho dióxido de carbono y agua. Yo pongo a quemar un carbón y pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? El carbón es un combustible, el carbón, que le agrego energía para que encienda, lo ventilo para que se oxigene, se quema. El motor del auto de combustión no funciona exactamente igual. Entra un combustible, ¿sí? Que es la nafta, se mezcla con el oxígeno, por eso el filtro de aire es tan importante como el filtro de nafta, o más. De hecho, se cambia el filtro de nafta cada creo que 3 o 4 cambios de aceite se hace el cambio de un filtro de nafta. En cambio, el cambio del filtro de aire se hace siempre, cada vez que hago el cambio de filtro cada vez que hago el cambio de aceite. ¿Sí? Fíjense lo importante que es. Entonces, es el mismo proceso. La única diferencia que hay es el tiempo que tarda. Nosotros respiramos, ¿sí? En un proceso lento, porque si no, la temperatura nos mataría. Así todo producimos calor. Y ese calor hay que liberarlo de alguna forma. ¿Cómo lo liberamos? A través de la transpiración. El auto, por ejemplo, tiene el radiador. Le ponemos agua, ¿sí? Y esa agua va circulando para absorber parte de ese calor. Nosotros ¿qué hacemos? Transpiramos. Como el pasaje del agua líquida a agua gaseosa requiere de mucha energía, esa energía la toma de nuestro cuerpo y por eso cuando transpiramos nos refrigeramos. Si esa transpiración que tengo no se evapora, es cuando estamos chorreando agua, ¿sí?
Si esa transpiración no se evapora, nos cuesta más perder calor. Por eso cuando estamos transpirando, que nos caen las gotitas, sufrimos más el calor que cuando se seca. ¿Sí? En un ambiente seco no se siente tanto el calor. Vuelvo a otro ejemplo, el ventilador. ¿Qué hace el ventilador? Que pase rápidamente de estado líquido a gaseoso. ¿Sí? Arranca esas gotitas y por eso me refresca. Si el aire que tira está a la misma temperatura que el aire ambiente. Lo único que hace es mover el aire. ¿Para qué? Para que nos arranque la transpiración. Bien, la planta no es para eso, la planta es para que circule el agua. Entonces nosotros vamos a tener agua en el suelo, ¿sí? Que va a poder ser absorbida por las raíces y a medida que se vaya perdiendo por transpiración el agua, va a hacer un proceso de succión. Ahora vamos a entender el proceso químico. Para entender este proceso químico, una consulta, a ver si lo saben. Un segundito. ¿Cuál es la cantidad de agua ideal que tiene que tener un suelo? ¿Cómo se llama? Ustedes tienen suelo, ya lo vieron, ¿no? En suelos. ¿El agua capilar puede ser? El agua está en los capilares, eso está bien, pero no como... Tiene un nombre la cantidad de agua ideal que tiene que tener un suelo. ¿No lo vieron? ¿Escucharon hablar de capacidad de campo? Ah, No, sí. todavía no. Esa, Que ¿no? es la que está entre las 15 y las 0,33 atmósferas, puede ser. Por encima Eh, del agua higroscópica y por debajo del agua superflua. Está bien, exacto. Bueno, pero esos son datos técnicos. Después te cuento, es básicamente el agua que puede retener el suelo, que queda pegada al suelo. ¿Sí? Si yo agarro una esponja, la lleno de agua y la pongo a escurrir, va a llegar un momento dado que esa esponja va a dejar de tirar agua, pero sigue estando húmeda. Ese es el punto ideal. ¿Por qué es el punto ideal? Porque hay agua que puede entrar a las raíces y hay oxígeno para que la raíz siga respirando. Entonces, es importante esto de la capacidad de campo. Más agua que capacidad de campo limita la absorción porque le falta respiración y menos agua le cuesta más a la planta absorber agua. Pero vamos a ver que tiene mecanismos para hacerlo. Eso es un dato que por ahí yo lo nombro después. Perdón, ¿cuál Y era el término? capacidad de campo. Gracias. CC lo abrevian los edafólogos. Porque lo van a escuchar siempre. No, perdón, no el indicador. Lo van a escuchar siempre, suelo capacidad de campo. ¿Cuándo voy a sembrar? Suelo capacidad de campo. ¿Cuándo voy a, no sé, cuándo voy a encender el riego? Cuando esté en capacidad de campo y después voy a esperar a que vuelva a estar en capacidad de campo. Siempre lo van a escuchar. Si es el momento ideal del suelo. Si logramos nosotros eh, mantener un riego en capacidad de campo, que se puede hacer, es la situación ideal. Más es saturación, con saturación falta oxígeno. ¿Sí? Bien, vamos a entender las propiedades que tiene el agua para entender qué es esto de cómo puede la planta absorber el agua. Entonces el agua tiene unos comportamientos, tiene unas propiedades rarísimas, ¿sí? Que no coinciden con el resto de los elementos de la tabla periódica. Eso se debe a que tiene polaridad. Ahora voy a explicar qué es la polaridad. La primera es alta tensión superficial. ¿Qué es lo que ocurre con el agua? Esto que está representado acá son las moléculas de agua. Debido a la presión atmosférica, y el aire pesa, tiene un peso, las moléculas de agua que están cerca de la superficie están más comprimidas que las que están más abajo. Y eso hace que forme una pequeña película de agua. Eso se llama tensión superficial. Es una propiedad extraña que tiene el agua. ¿A qué se debe esta tensión superficial? A la siguiente propiedad, que es la cohesión. El agua es coherente. ¿Qué significa que sea coherente? Que se atrae a sí misma. El agua es una molécula polar. Tiene el oxígeno que está unido a dos átomos de hidrógeno. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá está mejor representado. Cuando un elemento se une a otro, forman, y sobre todo por este tipo de unión que se llaman uniones covalentes en química,
forman orbitales especiales que se llaman orbitales de enlace, ¿sí? Son un orbital nuevo que hace. El oxígeno tiene mucha fuerza de atracción, ¿sí? Es una molécula, de hecho, junto con el flúor, son las más electronegativas de todos los elementos de la tabla periódica. Es extremadamente electronegativa. Entonces, atrae más a los electrones que los que lo pueden traer el núcleo del hidrógeno. Entonces, el núcleo del hidrógeno queda con una leve carga positiva. Como los electrones tienen carga negativa y quedan más cerca del oxígeno, el oxígeno tiene una leve carga positiva. Entonces, negativa. La carga negativa del oxígeno se une a la carga positiva del hidrógeno. Eso forma los llamados puentes de hidrógeno. ¿Qué es un puente de hidrógeno? Es como que estuvieran enlazadas las moléculas, ¿sí? Como que estuvieran unidas, pero no es una unión muy fuerte. Les voy a dar otro ejemplo y con esto ustedes van a descubrir el universo. Me río porque es ridículo, es una suerte de perorata. El agua moja. ¿Sí? Y yo le digo el agua moja y me dice que no lo sabía. Menos mal que tengo el curso de biología porque ahora sé que el agua moja. ¿Pero por qué moja? Moja por la polaridad. ¿Sí? Entonces, esta polaridad hace que como tiene carga, se pegue a las cargas de las moléculas de mi mano. ¿Sí? Quiere decir que mi mano tiene que tener moléculas con cierta polaridad. La química orgánica en general tiene moléculas con cierta polaridad. Eso hace que las moléculas de agua se me peguen, ¿sí? Pero no con mucha fuerza. Por eso después se me seca la mano. ¿Sí? Se me adhieren, pero después se seca. Al revés, si la molécula no es polar, es totalmente apolar, es impermeable. El agua no se le pega, patina. ¿Qué molécula no es? El aceite. ¿Sí? Por eso el agua no se mezcla con el aceite, porque no es polar. Entonces, toda molécula polar se le va a adherir el agua. Toda molécula apolar lo va a repeler. ¿Sí? Es el secreto de todas estas sustancias que se venden para refractar al agua, ¿sí? Para que el agua no se pegue. Se buscan moléculas bien apolares. Bueno, el agua es coherente. Esto significa que se atrae a sí mismo. Otra propiedad, ¿sí? Bien, ebullición y evaporación. Son dos cosas que parece distinto, que parece que fuera el mismo concepto, pero son dos conceptos distintos. Sí, todos sabemos a qué temperatura se evapora el agua. ¿Alguno sabe? A los 100. A los 100 grados, sí. Pero con ese criterio, que está muy bien, eso es ebullición en realidad, no es evaporación. Eso estaría muy bien, entonces nunca el mar liberaría humedad al ambiente. ¿Por qué se forman las nubes? Porque el sol impacta al mar, se separa el agua del mar, pasa a ser gaseosa y se forman las nubes. Quiere decir que el mar nunca llega a los 100 grados. No está a 100 grados, estará 20 grados en la parte más cálida, 30 grados llegará en el Caribe el agua, ¿sí? En el pleno Ecuador, 30 grados, puede ser, ¿sí? 30 grados, que es un montón, pero está lejísimo de 100. El agua no ebulliciona, sin embargo, se forman gotitas de agua. ¿Sí? Se está evapora el agua. ¿Por qué? Pues nuevamente vuelvo para arriba, porque se rompen estos puentes de hidrógeno. Con un poquito de energía, esto trata de mantener unida la molécula del agua, pero no lo logra y se evaporan, se rompen. ¿Sí? Yo les cuento algo, si yo agarro el agua y peso la molécula de agua, la molécula de agua pesa 18 gramos mol, ¿sí? 18, quédense con eso. Tomo una molécula como puede ser el propano, ¿sí? El propano pesa 44 gramos mol, es mucho más pesado. Y el propano es un gas, mientras que el agua es un líquido. Y para que algo se transforme en un gas necesita energía. Quiere decir que a igualdad de temperatura el agua es un líquido y el propano es un gas y pesa mucho más. Eso se debe a que el propano no tiene polaridad y el agua sí tiene polaridad. Entonces, con esta polaridad es que se mantienen unidas las moléculas de agua y eso es lo que produce que el agua sea líquida.
Estas son varias características que tiene el agua que la hacen distinta. Me falta todavía la de punto, ¿cómo es? Que es la única sustancia, no hay otra más. El otro día leí que había otra más. Pero que todas las sustancias se contraen a medida que se enfrían. El agua hace lo mismo, pero cuando llega a 4 grados se empieza a expandir. Se vuelve para atrás. Es una de las pocas moléculas. Bien. Entonces ahora sí voy a explicar cómo sube el agua desde las raíces hasta las hojas. Ustedes saben esto que el agua moja, esto que les dije, el agua moja las paredes, significa esto, ¿no? Que va a trepar, va a tender a trepar. Esta zona, si yo tengo un vaso, se llama menisco. Esperen que lo voy a mostrar. Vamos a ver, voy a llenar un vaso de agua. Dejé la canilla abierta, ahora voy a cerrar. Quiero que observen esto con detalle. Ahí no me lo permite un poquito ver. Ahí se ve perfecto. ¿Alcanzan a ver que hay a la altura de donde deja de haber agua y empieza a haber vidrio? Hay como una doble línea. A ver si tuviera. No tengo nada para señalar. Pero en este puntito, ahí, hay una doble línea. ¿La alcanzan a ver? Esa doble línea, lo que está ocurriendo es que el agua está trepando las paredes. ¿Sí? Ese agua que trepa las paredes se llama menisco. Esperen que voy a cerrar bien la cancha. Esa doble pared se llama menisco. Bien, si yo agarro un vaso y lo miro como lo miramos recién, vamos a observar desde afuera, lo que observamos es esto. Vemos por un lado la superficie y por otro lado vemos la punta, esta puntita del agua. Por eso vemos como una doble línea. Eso se llama menisco. ¿Qué es lo que pasa? Si yo agarro el vaso y le voy acercando cada vez paredes, va a llegar una por meniscos. Si yo lo sigo acercando, ¿sí? Sigo acercando los meniscos en un vaso un poquito más estrecho, cuando el vaso se hace muy estrecho se llama capilar. ¿Qué va a pasar? El menisco de un lado me quedó. Entonces esta porción del menisco ya eliminó esta. Quedamos con menisco de este lado, pero falta el del otro. Se superpone. Y así sucesivamente, en superposición de meniscos, es que va subiendo, trepando el agua por capilaridad. Y eso llamamos nosotros capilaridad, que va en contra de la gravedad. Y esa capilaridad lo tienen los vasos cribosos, o sea, el xilema. Esta hoja de papel, esta servilleta, está hecho de xilemas, ¿sí? Alineados. Estos xilemas están alineados. Si yo agarro, vamos a volver a agarrar el vaso. Yo agarro el papel, esto es como si tuviera el tallo de una hoja, agarro y empieza rápidamente, ¿lo alcanzan a ver? Empieza rápidamente a subir el agua. No sé si se ve, porque ahí no lo veo. Pero a lo que se me pasa, sí, el agua va subiendo. Pero fíjense que sube hasta cierto nivel. Después de cierto nivel, deja de subir. ¿Por qué? Porque la gravedad está haciendo fuerza para abajo y contrarresta esta elevación. Quiere decir que unos centímetros, creo que son 7 centímetros que lo puede superar, solamente con capilaridad el agua sube. No tiene ningún problema desde la base de la raíz
va a llegar hasta 7 centímetros sobre la superficie. En una planta chaparra, en una planta arrocetada, con el simple hecho de la capilaridad, el agua llega. Hasta ahí explicamos por qué el agua sube. Pero ¿qué pasa en los árboles más grandes? Bien. En los árboles más grandes hay un efecto chimenea. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos presión atmosférica, que es el peso de la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Cuando yo estoy en la superficie, esta es la superficie de la Tierra, cuando yo estoy en la superficie de la Tierra, ¿sí? El aire tiene un peso. Pero si yo hago un artilugio que me lleve la gravedad que está un poco más alta, perdón, la presión que está un poco más alta, a esta altura, a medida que me voy subiendo en el aire, la presión cada vez es menor. ¿Sí? Entonces, en este lugar hay menor presión que acá. Entonces, el aire entra, ¿sí? Y va a ir de mayor presión a menor presión, tiende a subir. Y cuanto más alta es esta chimenea, mayor es la diferencia de presión. Si a esto le sumamos la capilaridad, lo que vamos a hacer nosotros es estar succionando el agua. Hace como un sorbete cuando alguien está chupando por una bombilla. Y eso es lo que hace este efecto chimenea. Si a eso le sumamos que el agua se evapora por diferencia de presión, este proceso cada vez se aumenta, ¿sí? Mayor va a ser la succión. Y acá un parate. Esto en una chimenea es fantástico. Yo lo que hago, una chimenea bien grande, la pongo bien alto, enciendo y ¡fum! El aire se va a ir muy rápidamente para arriba. Si encima le pongo calor, enseguida va a succionar. Si muchos sistemas de ventilación se basan en esto, en poner una chimenea lo suficientemente alta y va succionando el aire de abajo y lo va elevando. ¿Sí? Esos son sistemas de ventilación. Pero ¿cuál es qué es lo que pasa en la planta? ¿Cuál es el problema de la planta? En la planta no tengo esta chimenea gigante. En la planta tengo capilares. Y estos capilares tienen fricción. Quiere decir que yo voy a poder sacar el agua siempre y cuando vaya lenta, ¿sí? Despacito, porque hay fricción entre las paredes de los capilares. Esta es la razón por la cual a alta demanda atmosférica la planta no puede seguir transpirando, cierra sus estomas. Porque si la demanda es muy alta, ¿sí? La chimenea demanda mucha agua, no puede pasar por el capilar, perdón, no puede pasar por el capilar, acá, ¿sí? Por la fricción, y entonces se puede formar un hueco de aire, ¿sí? Y eso es, en las bombas de agua se llama purgarlas. Las plantas no se pueden purgar. Una bomba de agua sí, pero las plantas no. Y eso es porque el agua se atrae a sí mismo. Bueno, a su vez, sí, los vasos cribosos tienen válvulas que impiden que el agua se vuelva para atrás. Entonces siempre el único sentido que tiene es para arriba. Entonces ellos se van abriendo los estomas, succiona, sube un poquito por capilaridad, sube otro poquito, y cuando quiere volver no puede volver porque hay válvulas que impiden que vuelva para atrás. Y así, independientemente de la altura de una planta, no importa cuál altura tenga, este sistema funciona. Desventaja, es lento, ¿sí? Ventajas, no gasta energía. Entonces, a ver qué puse acá de título, resumiendo, ¿qué dice? No, relación con el medio. ¿Cómo nosotros podemos modificar esta tasa de transpiración? La economía del agua. La transpiración depende de la demanda atmosférica, ¿sí? O sea, cuanto mayor sea la demanda atmosférica, ¿y cómo aumenta la demanda atmosférica? Temperatura, viento, ¿sí? ¿Cómo la mejoro la demanda atmosférica? Con humedad relativa. ¿Cómo lo logro eso? Con los invernáculos. Los invernáculos lo que hacen es mantener la alta humedad relativa sin viento. No hay viento, la planta puede transpirar lo que necesite porque se mantiene la humedad relativa.
A mayor demanda, ¿sí? Menos agua en el aire, mayor será la presión de evaporación. Entonces, por capilaridad es un proceso lento, se puede cortar el hilo, el agua colapsando el capilar, esto no puede pasar, la planta cierra los estomas. ¿Se puede manejar? Sí. A ver si puse algo. Como transpiración, no me faltaría una imagen, pero no importa, eso se los cuento yo. Yo puedo manejar esto con invernáculos, ¿sí? Con cortinas forestales, con sistemas agroforestales, ¿sí? En los cuales combino actividades forestales con distintos estratos para que mantengan la humedad relativa. El riego también mantiene alta la humedad relativa, ¿sí? Esto es una pregunta que a mí me hacían en el... eh, esto después lo dejamos, sí, se lo pregunto ya. Pero una pregunta que me hacían a mí en fisiología vegetal, no me olvido más de esa pregunta, pues yo obviamente la contesté mal, ¿no? Pero aprendí. Estoy Salta, ¿sí? Tengo un tomatal en Salta. Después de una lluvia, ¿sí? Después de una lluvia, esto es algo importante, los tomates se hacen en invernáculo por algo. Pero tengo tomates en campo abierto, después de una lluvia hay un sector de tomates que se riega. Estamos al mediodía, llovió, es el mediodía, riego un sector de tomate riego y el otro está sin riego. El tomate que está sin riego, ¿sí? Después de la lluvia, se marchita. El tomate que está con riego se mantiene verde. ¿Por qué? Agua en el suelo no faltó. ¿Qué cambió ahí? O les voy a hacer distinta la pregunta, que creo que ya se la hice. Eh, Tengo que decidir cuándo regar, ¿sí? Verano, 3 de enero. ¿Qué me conviene regar para tener mayor producción? ¿Qué me conviene regar? Al mediodía, y siempre mirando a la planta, ¿eh? Siempre desde el punto de vista de la planta, no de eficiencia del riego, no de eficiencia energética, nada, sino de la planta, desde el punto de vista de la planta. ¿Cuándo me conviene regar? En el momento de mayor calor, ¿sí? Vamos a suponer a las 3 de la tarde, o a la tardecita o a la mañana temprano. O de A la noche. tardecita, Por la tarde. ¿Por qué? Porque esto lo repetimos. por la transpiración. ¿Qué pasa con la transpiración? Con más calor va a tener más transpiración la planta. ¿Y no te conviene regar más ahí? ¿No te conviene regar a la tardecita en vez del calor al mediodía? ¿Por qué a la tardecita? Porque te voy a decir algo, Juana, me estás contestando bien, pero tu conclusión es errónea. Ok. Porque la respuesta es la correcta, y por eso, ¿sí? Porque es cuando más va a transpirar, ¿sí? Pero vos decís que es a la tardecita. No es cuando transpira, transpira cuando hace calor, cuanto más calor haya, ¿sí o no? Sí, claro, lo Perfecto. que yo digo es que si la regamos al mediodía va a transpirar Sí. más porque hace más calor. Entonces yo elegiría hacerlo a la tardecita. Bien, ¿y a vos no te conviene que transpire? Sí, pero no va a transpirar mucho si lo hago al mediodía. ¿Y si qué sería transpirar poco, por ejemplo? ¿Cómo hace para Eh, transpirar? Porque está muy bien, tu razonamiento me gusta, Juana. ¿Qué es lo que te... Pero, ¿cómo haces para transpirar poco? ¿Dónde te perdí, Juana? ¿Dónde estás? ¿Me no puedes? tengo la cámara. Ah, ahí está, ahí está. No, no, pero no... Posición. Puede ser que, perdón, puede ser Sí, que ya por el calor la planta haya cerrado y que no pueda, digamos, acceder al agua. solamente la agua. No, Quizás a todo, a todo, a todo, pero que no, que ya haya como cerrado, ya que esté en modo, si eh, hace calor, hace mucho calor, sí, cerró los estomas, no puede acceder al agua, pero también a qué no accede. ¿Qué necesita? oxígeno. No, oxígeno no. La planta Digo, nosotros, no, dióxido de carbono, sí. claro. Entonces, bueno, si a la que no regaste, si no está regando al medio y no está tomando dióxido de carbono, no hace fotosíntesis.
Profe, ¿puede ser que se relacione con la capacidad de campo? O sea, si vos regás a la tardecita, el agua de riego va a penetrar más profundamente en el suelo porque no hace tanto calor y la raíz va a tener tanto agua como oxígeno para el tema del ascenso por capilaridad. Julieta. Eso es eficiencia del riego. Yo dije, vamos a sacar la eficiencia del riego. Vamos a Ah, suponer la eficiencia en el riego. Eso es verdad, se riega esa hora para hacer más eficiente el riego, porque vos estás gastando luz o nafta, combustible, y si lo haces a la tardecita, el agua llega mejor al suelo y profundiza más en el suelo, entonces es más eficiente el riego. Pero yo te estoy preguntando desde el punto de vista de la planta, ¿sí? Desde el punto de claro, vista de la planta, ¿qué me conviene? De hecho, en las canchas de golf se riega al mediodía. ¿Sí? Se encienden los ríos antes de un campeonato de golf, se encienden al mediodía. De 11 a 3 de la tarde está el río encendido. A full. ¿Para qué? Para evitar esto, porque yo quiero que siga transpirando la planta. Porque que siga transpirando significa que sigue entrando dióxido de carbono. Si la planta, por el calor, por la demanda atmosférica tan grande, cierra los estomas, la planta deja de transpirar. Si deja de transpirar, tampoco entra dióxido de carbono. No hace fotosíntesis. La planta no crece. Entonces, la eficiencia fotosintética es mayor si yo lo riego a esa hora, ¿sí? Al mediodía. Y bueno, el otro es un poco más complejo. Los tomates no se mueren porque cuando deja de llover, la demanda atmosférica es muy alta. Y hay otro problema ahí. Está saturado el suelo de agua después de la lluvia. Yo tengo un suelo saturado de agua. ¿Qué le falta al suelo para poder absorber agua? Que lo hablamos al principio. Oxígeno. Oxígeno, muy bien. Le está faltando oxígeno. ¿Sí? El dicho ese de que no hay que regar al mediodía viene. Después hay una explicación de efecto lupa. No existe ese efecto lupa que pueda quemar a la planta. Es medio ridículo, porque si no las plantas no sobrevivirían a ninguna lluvia. Eh, Viene de que la gente riega las macetas, no sé si ustedes vieron las macetas, ¿sí? Si tuvieron alguna vez una maceta en el balcón, la tierra esa está totalmente apelmazada. Como está totalmente apelmazada, no tiene micro ni macroporos, no tiene poros el agua. Los pocos poros que tiene es el agua, el suelo. Los pocos poros que tiene, si yo los riego, los mojo, los tapo con agua. Entonces la planta no puede absorber nada, no puede respirar las raíces. Por eso la puedo matar a la planta. Pero es una planta de maceta con suelo apelmazado. Si yo a esa misma maceta le pongo un musgo que absorba la humedad, que evite que se apelmace ese suelo, ¿sí? Que se forme, ¿vieron? La típica tierra de maceta que parece que tiene arenilla, ¿sí? Ahí arriba. Bueno, ese suelo está totalmente como es compactado, es el peor suelo que puede existir. Por más que compren tierra en el vivero, lo peor que pueden hacer es comprar tierra en el vivero. Compren cualquier sustrato orgánico, ¿sí? Turba, resaca, hay algunos preparados especiales que son de fibra de coco, pero jamás compren tierra, porque la tierra sirve cuando está en el suelo y tiene su estructura. Para poder embolsarla, le rompen la estructura, que es lo más valioso de ese suelo. La pulverizan toda y te la ponen en una bolsa. Entonces vos cuando le echas, el primer día está bárbaro. El segundo día ya se empezó a sentar, se empezó a sentar, se empezó a sentar. Al tercer día ya está totalmente compactado, es un ladrillo esta. ¿Sí? No sirve de nada. Es más, no quieren comprar turba, tienen arena, preferible echarle arena y un poco de fertilizante. Es mucho mejor la arena que la tierra esa que se compra. ¿Qué dijo sustrato de qué para comprar? Así. Hay unos sustratos de fibra de coco que son buenísimos, pero cualquier sustrato orgánico, no tierra. No, pero esta tierra es fertilizada, es mejorada. No,
Tierra, no. La tierra es buena en el campo, no en una bolsa. Nunca puede ser buena en una bolsa. ¿Sí? Porque eso le llevó una evolución de cientos de miles de años, que le fue formando estructura, su relación con las raíces, su relación con un montón. Es más, hacemos labranza mínima para no romper esa estructura. Imagínate si la desmenuzan toda para poder embolsarla. La estropearon totalmente. Eh, Profe, sí. Me río porque yo tampoco llegó en el tiempo. y 29. Puntual o puntual. Que me decía, "Ah, chicos, a los que están presentes, porque los que están presentes, me había olvidado, gracias, Julieta. Los que están presentes seguramente van a venir mañana, seguramente. Julieta me decía de adelantarlo porque ella no puede a esa hora. ¿Alguno tiene problema de que en vez de hacerlo 7:30, lo hacemos a las 5:30, la reunión de mañana? Yo Yo no no voy llego a por el estar, pero trabajo, pero la puedo sí, ver grabada. sí, yo también. Sí, No, 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 entonces no, háganla a las 7, que son más los que no pueden, y yo después la veo grabada, no hay problema. claro, eso era para que porque ellos están en el chat, son los que aparecen. ¿Sí? A mí los que me interesan son los que aparecen porque son con los que interactúo. Los demás la pueden ver, si la ven grabada a las 5, la ven grabada a las 7, es lo mismo. A ellos el horario no les dice nada. Por eso te preguntamos, Sasha, porque el horario original es a las 7. Si a vos te sirve a las 7:30, 7:30, perdón. Si a vos te sirve a las 7:30, lo hacemos 7:30. ¿Sí? Porque la No, mayoría. yo Sí, igual el jueves me desocupo recién 8:30, 9, con lo cual háganlo cuando les convenga a ustedes y yo después la miro, la escucho. listo. A ver, les voy a pedir, porque acá alguien dijo que no había problema. Por mí, ojo, imagino que es mejor. Ok. Les digo acá mi número de teléfono. ¿Alguien me lo puede agendar? ¿Ustedes tienen grupo entre ustedes? Sí. Sí. Sí, sí. Me mezclé. ¿La clase hoy termina antes? ¿Y se recupera mañana? ¿No? Ahí está silenciado, me parece. A mí se me cortó, me parece también. No se escucha, profe. No, todavía no. No se ¿Ahora escucha, perdón. ahora me escuchan? Ahí Ahí, va, sí. ahí está. No sé por qué cuando el micrófono tester vuelve a andar, no lo sé, pero lo hago y funciona. Te contaba, un miércoles que no sé qué me pasó, porque yo no registré ese miércoles, no lo registré, que me parece que fue el miércoles anterior al fin de semana largo. Mi cerebro debe haber interpretado que era viernes y no me presenté en el chat. Lo comí, ¿sí? Entonces, es para recuperar ese Ah, la miércoles, primera clase. ¿está? Es para eso, Sí, más que sí. nada, nada más. Bueno, mañana 5:30 en principio, ¿sí? Este, cualquier cosita hablamos en el transcurso del día, pero yo creo que no va a haber ningún problema. Mañana a 5:30 hacemos el chat. ¿Te parece? Profe, si yo ahí lo agendé a usted, Bien. si quiere yo me ofrezco a poner en el grupo una encuesta de horario y Sí, cuando respondan, mañana cerca de la hora, cerca de 5:30, tipo 4:30 por ahí, le mando un mensajito de a ver qué decidió la mayoría. yo igualmente 5:30, pase lo que pase, voy a entrar al chat. Bueno, ok, O sea, yo entro, le digo chicos, y si no, volvemos a las 7:30. Dale, perfecto. bárbaro, Dale, gracias. buenísimo. Bueno, vamos a seguir. Ya estábamos con transpiración y recuperación. ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón. Sí. Respecto al examen, no estoy muy al tanto de cómo va a ser. ¿Ya lo hablaron? No, yo vamos. No se escucha. No, no se escucha.
Yes, yes, yes. Ahí está. Sí, ¿ahí me escuchan? Listo. No me acuerdo si lo hablé con ustedes lo del examen. El examen es el día, no me acuerdo, pero creo que son 8 clases. Tienen que contar 8 clases y la otra es el examen. El examen es multiple choice, es por el sistema. Son 10 preguntas por multiple choice. Si quieren, hacemos el último día de clase, hacemos un pequeño repaso. Y yo ahí les remarco bien lo que voy a tomar. Mucho de lo que va a ser más básico de todo lo que doy, no va a ser todo lo que doy no va a entrar en el examen. ¿Sí? Eh, ¿Qué me Claro. falta? No, por favor. ¿Dónde estás? Ese no lo abrí. No sé por qué no me aparece en el... Ah, acá. Bien. Último punto por hoy. Estamos viendo cómo funcionan las plantas, ¿sí? Las plantas se comunican a través de hormonas. Interiormente se relacionan con el ambiente a partir de las hormonas. Todos los seres vivos, para estar vivos, tenemos que nacer, crecer, comunicarnos con el ambiente, o sea, tenemos que relacionarnos con ese ambiente ante los diferentes cambios, ¿sí? Nutrirnos y reproducirnos. Y por último, morir. O sea, que la comunicación externa e interna es fundamental para estar vivo. Y esa comunicación interna, las plantas tienen solamente el sistema hormonal, ¿sí? Hay otro sistema de sensibilidad, se los voy a comentar al final, pero básicamente su estructura es hormonal. Nosotros tenemos nervioso y hormonal, ¿sí? Las plantas, su base es hormonal solamente. Entonces, ¿qué son las hormonas? Empecemos por ahí. Son sustancias que en pequeñas dosis producen cambios en las funciones fisiológicas de las plantas, ¿sí? Cambian la función de la planta. Existen varias hormonas que interactúan entre sí, básicamente producen cambios en el crecimiento y desarrollo de la planta. Bien, acá hay dos palabras, crecimiento y desarrollo. ¿Saben la diferencia entre el crecimiento y el desarrollo? Dame un segundo y me contestan. Bueno, es distinto crecer que desarrollar. Crecer es un aumento en el tamaño y número de células. Eso es crecer, gano más tamaño. ¿Sí? Aumento en el número y en el tamaño de las células. Eso es crecer. Mientras que desarrollo es un cambio en la función que cumplen las células. Cambia su funcionamiento. Entonces, estas hormonas que hacen que la planta crezca y también que cambian sus funciones de las células. Dejen de hacer lo que estaban haciendo y pasen a hacer otra cosa. Esto es sencillo, son 6 grupos de hormonas, ¿sí? Son grupos de hormonas. Exceptuando el etileno y el ácido salicílico, que es una única hormona, el resto es un conjunto de hormonas, ¿sí? Pueden ser varias. Entonces nosotros hablamos de familias de hormonas. Las auxinas es una familia de hormonas, las giberelinas es una familia de hormonas, las citocininas es una familia de hormonas, el ácido abscísico otra, el etileno y el ácido salicílico. Vamos a ver qué son estas hormonas. Vamos a empezar. Las 3 primeras, auxinas, giberelinas y citocininas, son hormonas de crecimiento, básicamente. Entonces, auxinas. El grupo, sí, les tiro algunos compuestos químicos que pueden ser auxinas. El ácido indolacético, el ácido indolbutírico, el ácido fenilacético, todos esos son auxinas, ¿sí? ¿Que a dónde se producen? Se producen en la yema apical. A ver si tengo acá. Acá se producen, en la yema apical. Y esto es una cuestión de posición, es la que está más arriba en una rama. ¿Sí?
Esa es la producción. Las hormonas de este grupo intervienen en la dominancia apical y esto es una característica de la planta. Lo que está más arriba tiene prioridad por lo que está más abajo, por sobre lo que está más abajo. Dice, a todos los demás, ustedes se me quedan dormidos, no crecen. Perdón, no se escucha, se corta Ahora, ¿me escuchan? Ahora sí, sí. Ahí va, sí. Se cortó de golpe. No sé qué pasa. Bueno, puede ser. Voy a dominar. Lo produce las auxinas y es la dominancia apical. Algo Perdón, ¿a todos se les corta o yo no escucho? No, yo No, se tampoco. corta Yo todo. también. Sí, Sí. se corta. hervida. Un segundo.
Hola. Hola. Ahí lo escucho. Hola. Ahí estoy, pero Hola, sí, ahí se escucha. ahora sí. Lo que no tengo son los... porque cambié de computadora, no tengo los PowerPoint, pero bueno. No me importa, se los... A ver, ¿por qué no está la cámara? Ahí está. Ahí estoy. Nada, se los voy a... mañana cuando lo veamos me lo voy a cargar en esta máquina y ahí los vamos a poder ver, porque se me estropeó la máquina, me apareció una pantalla azul y ya está. No puedo tener. Así que esas imágenes. Estábamos con las auxinas, ¿sí? Entonces, las auxinas funcionan, es una hormona, ¿sí? Que se produce en la yema apical y eso depende exclusivamente de la posición. De hecho, hay algunas técnicas en las cuales se basan en curvar las ramas para que otra yema quede en esa posición más alta. Esa yema que queda en posición más alta duerme a las demás con la producción de las auxinas y crece y crece en altura. Habrán visto, ¿sí? En las vides, por ejemplo, la vid se agarra la rama que va a producir la fruta y se pone paralela al suelo. Se la pone sobre un alambre que está paralelo al suelo y se ata ahí. Y de ahí caen las frutas. ¿Para qué? Para que no haya ninguna yema que domine por sobre el resto. Y toda la fruta pueda cargarse. Porque la auxina lo que dice, demanda recursos. Y entonces lo que está más alto va a tener más recursos y va a crecer más. Para eso es que en la fruticultura, tanto sea manzana, pera, vid, se pone todo paralelo para que no haya ninguna yema que tenga dominancia sobre el resto. Esas son las auxinas, ¿sí? Y va a haber un efecto que es dilución. A medida que va pasando, que va bajando en la rama, ese efecto de la auxina se va perdiendo. Entonces tiene que las otras yemas axilares van a poder crecer. Para poder crecer producen su propia hormona. Esa hormona que produce las yemas axilares se llaman giberelinas, ¿sí? Las giberelinas son hormonas que hacen que crezcan las ramas, son las de la ramificación. Se produce en las yemas axilares. Ante ante algún cambio en el clima, si alguna señal, que eso es específico, pueden inducir una planta a que florezca. Entonces esa yema va a dejar de producir más hojas y más tallo y va a empezar a producir una flor. Generalmente las que producen en yema axilar van a ser las giberelinas, las que inducen la floración, y las que producen yema apical van a ser las auxinas, las que van a inducir a esa floración. Auxinas, giberelinas. Las giberelinas se utilizan también, tienen varios usos. Uno de los usos, bueno, pero eso lo dejo para mañana y se lo vuelvo a mostrar, que es el ejemplo de la estrella federal, que se le utiliza esa hormona para que florezca antes. ¿Sí? Y en algunos casos, por ejemplo, para producir uvas sin semilla, se aplica a los viñedos, ¿sí? Se aplica a las vides, se aplican giberelinas y se produce la fructificación directamente. O sea, se forma la flor y fructifica directamente y con eso se logra que no se polinice y produce fruta sin semilla. Hay otros usos, después se los voy a comentar mañana, cuando lo veamos. Giberelina. Entonces estamos en las auxinas giberelinas. Esas son de la parte aérea. Hay una hormona que tiene que contrarrestar a esas dos hormonas para poder desarrollar. Esas son las citocininas. Las citocininas se producen en la raíz. Obviamente estimulan el enraizamiento de la planta, ¿no? Las citocininas.
Entonces, las citocininas se producen en la raíz y van a contrarrestar, tienen la fuerza para contrarrestar el efecto de las auxinas y de las gibrelinas, y algo de recurso le puede llegar a la raíz para que pueda seguir creciendo. Datos que así les cuento. La primera hormona que produjo la naturaleza fueron las citocininas. Esa es la primera hormona. La palabra citocinina viene de citoplasma, viene de célula. Es la reproducción celular, ¿sí? Viene de la citoquinesis. La citoquinesis es la división celular. Entonces, de ahí viene la palabra citocinina. Inducen a la multiplicación celular. Las bacterias más primitivas, las algas que son primitivas, producen citocininas. Llegado a este punto, ¿sí? No sé si alguno de ustedes alguna vez lo hizo, puso a enraizar algún tallo, algún esqueje o alguna ramita, la pusieron a ver si enraizaba, ¿sí? Algún pedacito, un pedazo de potus, algo, lo ponen en agua para ver si enraiza. Algunos productores utilizan eso, le agregan una hormona. ¿Alguna vez compraron hormona vegetal para enraizar? Bueno, los venden en los viveros, ¿sí? Se vende hormona para enraizar, ustedes pueden ir y pedir hormona para enraizar. De estas tres, ¿cuál les deberían vender? Y la última, las citocininas. Las citocininas, ¿no? Eso sería la lógica. Bien, no les venden citocininas, les venden auxinas. ¿Por qué? La auxina, tanto la auxina como las gibrelinas, le podría vender gibrelinas tranquilamente. Lo que pasa es que las auxinas son es la más barata de producir. ¿Qué es lo que hacen? Las hormonas estas demandan recursos. Dicen, los nutrientes que hay, los pocos nutrientes que hay, me vienen a mí. Los azúcares que hay, me vienen a mí porque yo me voy a multiplicar. Cuando yo sumerjo en auxinas ese esqueje, lo que hago es contrarrestar el efecto de la yema apical, ¿sí? De la yema de ese esqueje, que va a estar demandando los pocos nutrientes que tiene para producir ella una hojita, y después se va a morir porque no tiene raíz. Entonces, al ponerle auxinas, en vez de ir los nutrientes para arriba, se van para abajo. Y como ya está abajo del suelo, se produce el enraizamiento. Pero como bien dijeron, lo que deberían vender es citocininas. ¿Por qué no se venden citocininas? Bueno, la respuesta es sí se venden, pero no se las van a vender a un jovista, ni a un viverista, se lo van a vender a un laboratorio. ¿Cuál es el problema que tienen las citocininas? Yo les dije que era una hormona muy, muy fuerte que contrarrestaba a las gibrelinas y las auxinas. Es tan fuerte que si ustedes se pasan en la dosis de citocininas, esa planta, ese esqueje, va a enraizar, pero va a continuar enraizando eternamente. Va a producir raíces, más raíces, más raíces, más raíces. Le cuento esta anécdota de un vivero que estaban probando cómo cortar las citocininas y habían hecho eso con un esqueje de vid. La vid lo descartaron porque se había quedado enraizando, producía raíces, pero no crecía la parte aérea. Tenía 2 hojitas y la parte aérea no crecía. Les dio lástima y en vez de tirarla a la planta, la pusieron en la entrada del vivero. Esa planta no tiraba más hojas ni tallos y ninguna de las que estaba alrededor tampoco. Quiere decir que enseguida se difundió esa citocinina en esas dosis tan altas que en ninguna de las plantas de alrededor. Por eso no se vende la citocinina. Hay un sistema de corte, ¿sí?, que se hace en laboratorio para que queden rastros. La división es por partes por millón, muy, muy baja tiene que ser para que funcione. Y eso lo hacen laboratorios especializados. Generalmente, laboratorios que se dedican a micropropagación lo hacen, ¿sí? Y es un secreto muy bien guardado cómo lo cortan, porque es muy difícil. Ahora, yo también les dije que es una hormona que es una hormona que es muy primitiva. Quiere decir que los microorganismos primitivos la producían, entre ellos las algas. Las algas, para multiplicarse, producen citocininas. Y
habrán observado que el agua, ¿alguno tiene pileta? De acá, de los que están así presentes. ¿Sí? Bien, hay uno que tiene pileta. Al agua, el problema que tenés es que hay que cuidarla, ¿sí? Lo más costoso de tener una pileta es, y lo que más molesta, es que hay que cuidarle el agua, hay que echarle cloro, hay que echarle algicidas, y constantemente tengo que medirle el pH, porque si se me hace muy alcalina me abre toda la piel, si se hace muy ácida me la carcome. Entonces es un juego ahí de químico, sos un químico, pasás a ser un químico cuando cuidas tu pileta. Hay un punto que todos los que tienen pileta lo conocen, que el agua se ve clara, ¿sí? Pero la tocan y al tacto está rara, está como oleosa, ¿sí? La palabra para mí es oleosa, pero está rara. Y el que sabe de pileta, que la cuida habitualmente, dice, le tengo que echar o cloro o algicida, le tengo que echar algún químico. Y dice, hoy a la noche cuando salimos toda la pileta, le echo. Y se siente en la piel. Bueno, eso que uno siente en la piel es un alga que se llama Chlorella vulgaris, ¿sí? Está distribuido por todo el mundo, es cosmopolita. En todas partes está. Entonces es la primera que entra al agua y tiene una particularidad que puede neutralizar cualquier toxina, sea cloro, fósforo, cualquiera, ¿sí? O sea, el producto químico que ustedes echen, Chlorella vulgaris lo va a poder neutralizar. Y lo que sienten ahí es que se está multiplicando. Bueno, esa agua de pileta, cuando ustedes la tocan y que está rara, está llena de citocininas. Está perfecta para regar esquejes. Esa agua, aprovechenla, los que tienen pileta, los que no, lo pueden usar como fertilizante, y aprovechenla para regar las plantas, o incluso, si quieren hacer esquejes, para sumergir en esa agua los esquejes para que produzcan raíces, porque está llena de citocininas que estimulan el enraizamiento. Bien, hablamos de auxinas, gibrelinas y citocininas, que hice. Es re sensible la computadora que me prestaron ahí. Ahora vamos a el ácido abscísico, ¿sí? Seguimos avanzando. Esta ya es más fisiológica, esta hormona. Las hormonas anteriores eran de crecimiento. Ahora vamos a esta que es fisiológica. El ácido abscísico se llama así porque se encontró en el punto de abscisión de las hojas. Ustedes vieron que en otoño las hojas caen, ¿sí? En realidad hay plantas que pierden todas las hojas en otoño y hay otras plantas que van perdiendo las hojas a lo largo del año. De hecho, hasta tienen alguna estación preferida para perder hojas. Pero las que son perennes van perdiendo todo el año y las que son de hojas caducas la pierden en otoño. Esas hojas que se caen en un lugar preciso, ¿sí? Es una cicatriz precisa esa. Se cae y se cae limpia. Esas se llaman células abscísicas, ¿sí? Son células de abscisiones como separación, significa la palabra. Entonces son células de separación. ¿Por qué esas células deciden separarse? Por esta hormona, la del ácido abscísico. Cuando se descubre eso, se le pone ese nombre a la hormona, pero no se encarga solamente de la abscisión. La hormona del ácido abscísico está relacionada con la resistencia de la planta a la adversidad, a la sequía y a las heladas. O sea, resistencia a sequías y a heladas. Esa es la función del ácido abscísico. Y está íntimamente relacionada con un mineral que es el potasio. ¿Sí? Quiere decir, antes de entrar al invierno, yo tengo que, o fines de otoño, yo tengo que fertilizar con potasio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el potasio me va a garantizar que la planta va a resistir las heladas, y antes, te juro que hace solo, apaga la cámara solo esta computadora. Y antes de entrar al verano, lo necesitamos fertilizar con potasio para que resista la sequía. ¿Sí? Son dos puntos importantes que interviene este ácido abscísico. Tengo buena dosis de potasio, se produce ácido abscísico. ¿Sí? Si hay déficit de potasio, no se produce buena cantidad de ácido abscísico. Y eso permite, le da resistencia a la planta. ¿Sí? La hace más dura. Bien, ¿cómo actúa?
adelantando la apertura y el cierre estomático. Entonces, y produce el cierre estomático. Entonces la planta no se tiene que deshidratar y ya antes que se deshidrate, cierre los estomas. Si los estomas se cerraron y sigue habiendo sequía, el ácido abscísico produce el encartuchamiento. El encartuchamiento es cuando la hoja se cierra sobre sí misma. ¿Para qué? Para mantener la humedad en esa hoja. Si, si la sequía persiste, elimina la hoja, abscisión de la hoja. ¿Sí? Por eso cuando hay mucha sequía, las hojas se caen de las plantas. Eso es lo que hace el ácido abscísico, ¿sí? Resistencia a las sequías y a las heladas. Y a las heladas lo que hace el ácido abscísico, absorber minerales, ¿sí? Iones, los famosos electrolitos, absorber iones en las células, bajando su punto de congelamiento del agua. ¿Sí? Entonces el agua, en vez de congelarse a los 0 grados, se congela a -5, -6, -7. Eso hace que la planta sea más resistente a las heladas. Ácido abscísico. Bien. Sigo buscando para bajar a la otra filmina que no tengo. Bien. Ácido abscísico, pasamos a la otra hormona, el etileno. El etileno es una hormona particular. ¿Por qué? Porque no actúa en bajas cantidades, está relacionado No se escucha, se escucha todo cortado. Me parece que es el internet y cuando él pone la cámara, ¿viste? con Ahí la cicatrización de la planta y con la... Cuando pongo... No se escucha, a ver. Se me está, no me responde. Buena, Profe, profe. por ahí si sacas la cámara, te hace más internet, te da más internet la compu. Sí, ahí saqué. Ahí, pero ustedes me están escuchando ahí. Ahora sí, profe. Sí, ahí Sí, sí. ahora sí. Bien. Bueno, dejo sin cámara entonces, chicos. Les decía que es un gas que está relacionado con la maduración, con la cicatrización de heridas y con la sincronía floral. Ese gas se produce, entre otras cosas, por el humo, ¿sí? El humo de cuando algo se quema, en ese humo suele haber etileno, ¿sí? Bien. Les cuento esto, así, a ver, del etileno. Bien, maduración. Vamos con el ejemplo de la maduración de los frutos. Ustedes Perdón, se vieron corta la banana, igual, profe. ¿sí? La banana para en el campo. Ahora, ¿me escuchan? Más o menos. Ahí va. Más o menos. ¿Saben qué vamos a hacer? Porque mañana me voy a preparar mejor, me voy a ir abajo, voy a buscar otra internet que tengo, otra proveedor, y voy a hacerlo con eso. Estamos sufriendo, yo estoy sufriendo, ustedes están sufriendo. Vamos a hacer una cosa, mañana seguimos con este tema, me quedan 3 hormonas más, la vemos mañana. Dale. Y nos seguimos peleando con todo esto. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Mil Gracias, gracias, profe, adiós. adiós. Chao, hasta mañana, gracias.